día. Es momento del telefonazo en Corresponsales de 13C Radio. 6 de la tarde con 42 minutos, el Ejecutivo finalmente logró sacar adelante la votación en general de uno de sus proyectos más emblemáticos. Hablamos de la reforma de pensiones, 64 votos en contra, 3 abstenciones en la Cámara de Diputados. Vamos a conversar con, además, quien hace poco fue elegido el economista del año 2023. Es ni más ni menos que David Bravo, economista UCI y magíster en economía de Harvard. ¿Cómo estás, David? Gracias por este contacto, David. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Hola, Marcelo, Ignacio. Muy bien. David, bueno, el objetivo de este contacto es que nos puedas ayudar a entender así con peras y manzanas lo que muchas veces se convierte en una discusión árida y técnica para la ciudadanía de un tema tan sensible como las pensiones. Me gustaría partir con la contingencia, ¿no? ¿Por qué se dijo que el corazón del proyecto se rechazó en la Cámara? Entonces, para entender que viene ahora en el Senado, en el fondo fue como dedito arriba para el gobierno, pero... No tanto. Hasta por ahí nomás. Se rechazó, en realidad se aprobó la idea de legislar, pero se votó en contra de la distribución, aumento en cotización, la distribución que el gobierno había propuesto, algunos aspectos de la industria, o sea, una buena parte de las medidas que contenía el proyecto se cayeron. Por lo tanto, de alguna manera, esto va a ser como partir de cero de nuevo en el Senado. Perfecto, o sea, lo que se aprobó fue vamos a tratar de crear un nuevo sistema de pensiones, punto. Claro, quedaron algunas normas, pero obviamente nada que no se pueda discutir de nuevo en el Senado, y la pregunta más bien es, tal vez para el Ejecutivo, es si valió la pena haber forzado las cosas porque le aplicó suma urgencia, si la estrategia valió la pena, ¿cierto? Porque dejó heridos en el camino. No fue una estrategia para llegar a un acuerdo con la oposición, ¿cierto? Claro. Sino que fue una estrategia como de echarle para adelante para poder llegar luego al Senado. Claro, llegó al Senado, ahora llegó, va a llegar en marzo, pero en el camino va a tener que partir de nuevo de cero. De cero. Ahora, entonces, vamos a entender bien la cosa desde el principio. ¿Por qué el sistema de FP que hemos tenido ya por largos años genera bajas pensiones? En pocas palabras. Fundamentalmente porque para tener mejores pensiones necesitamos ahorrar más. Esa es como la respuesta corta. Y nosotros ahorramos poco porque la tasa de cotización, que es aquello que nosotros ponemos obligatoriamente, ¿cierto? Aquellas personas que trabajan para una empresa, es baja. Es 10% es baja, en la OCDE es 19%. Si hubiéramos tenido algo como el 20%, que era lo que teníamos en Chile en el sistema antiguo, las pensiones serían el doble, ¿cierto? Entonces, esa es una razón muy importante. La segunda razón por la cual nosotros ahorramos poco es porque tenemos muchas lagunas de cotización. Y esas lagunas, algunas son explicables cuando alguien pierde un empleo, ¿cierto? Etcétera. Pero hay otros casos, una buena parte de esas lagunas también tienen que ver con informalidad. Personas que trabajan y no cotizan. Lo hacen legalmente, en muchos casos, ¿cierto? Porque no estaba la obligatoriedad de cotizar para las personas independientes. Pero también lo hacen fuera de la ley, ¿cierto? Por razones de informalidad, de estar como no incentivados porque estamos todos mirando como el dinero presente. Sí, sí. Sí, es que una pregunta que me queda dando vuelta a propósito de lo que tú dijiste, que de antes en el sistema que teníamos previamente a la AFP se retiraba el 20%, y ese sistema generaba mejores pensiones, que era un sistema de reparto, ¿no? Es un sistema de reparto, es un sistema que tenía cuestionamiento también por décadas. Ya en los años 50 había venido unas comisiones, como equivalente a las comisiones actuales, Marcel, solo sí, que del extranjero, ¿cierto? A mirar qué es lo que pasaba. Y por cierto que es un sistema que no habría aguantado todo el envejecimiento de la población que se ha producido. Entonces ese sistema había que hacerle reforma. El año 81 la historia es que se hizo en el contexto de la dictadura y esa reforma fue bien extrema, ¿cierto? Básicamente pasamos de un modelo completamente de reparto a uno efectivamente estrictamente basado en cuentas individuales, que es una forma de darle sustentabilidad a los sistemas, que estén basados en el ahorro individual.
pero no fue sino hasta el año 2008 que en verdad nuestro sistema de pensiones empezó a parecerse algo más como un sistema de pensiones, porque un sistema de pensiones tiene que tener ahorro, pero al mismo tiempo también tiene que tener protección contra la pobreza, ¿cierto? Y el pilar solidario que se puso en el 2008 básicamente configura lo que hoy día es el sistema de pensiones. El pilar solidario se profundizó con la llamada PGU, ¿cierto? Desde el 2022, que hizo más grande ese pilar. Y entonces hoy día hoy día la pensión de una persona consta de esos dos elementos. Ya, lo que ahorró él más la PGU. Claro, exacto. El ahorro más la, comillas, solidaridad que viene a través de los recursos de todos los chilenos, ¿cierto? Hoy día, ¿cuán importante es eso? Bien importante. Un hombre de pensionado actualmente, de 100 pesos que recibe, 60 vienen de la solidaridad a través de la PGU, 40 vienen de sus ahorros. Esta es la persona representativa. Y una mujer es más dramático, 85 vienen de la PGU, 15 vienen del ahorro. Entonces, se ha hecho una mala disyuntiva, yo creo que esto de hablar de solidaridad, cuentas individuales. Hoy día el sistema está bastante fundado en la solidaridad, y de hecho yo creo que lo que más uno encuentra en estos números que estoy dando es que lo que más falta es incrementar el ahorro, de hecho, ¿cierto? O sea, necesitamos que el sistema se sustente, porque la PGU depende del presupuesto público, depende de que pueda financiarse en el tiempo. Es muy importante eso. El ahorro es aquello que de alguna manera también debería fortalecer al sistema de pensiones hacia adelante. O sea, interesante lo que nos dice David, el foco de la discusión está mal puesto, mal guiado. ¿Qué opinas de la posición de la derecha, donde explican, ¿no?, permanentemente que la solidaridad debiese salir de los impuestos, de justamente la PGU, y no del bolsillo del cotizante? Ahí es donde hay un gran escollo de discusión que uno ya no sabe si es técnico, político, ideológico. ¿Cómo lo calificas tú? Toda esta discusión tiene harto ideológico, por cierto. O sea, una buena parte de la discusión ha sido el no más AFP, ¿cierto? Que toda la reforma que se está haciendo a la industria de las AFP, qué sé yo, no es una reforma que vaya a generar, digamos, sustantivamente más pensiones, pero básicamente ha sido una discusión que ha estado concentrado en echarle la culpa, digamos, a estas instituciones de las malas pensiones, cuando en realidad el resultado de las malas pensiones tiene que ver con falencias que tenemos, ¿cierto?, en el mercado laboral. Entonces, pero hay un elemento importante que sí muestran los datos. Un estudio que yo hice a fines de noviembre, el gobierno sacó ahora un estudio que encargó sobre tasas de reemplazo, y que básicamente muestra lo siguiente. Ambos estudios muestran lo mismo. A pesar de que había alguna polémica, ¿cierto?, entre estos dos estudios, pero ambos muestran lo mismo. Muestran que las pensiones actuales se ven relativamente mejor cuando uno las compara con las pensiones que uno proyecta a 5 años más, a 20 años más, a 40 años más. O sea, el gobierno ha basado su reforma en decir que es necesario que las pensiones actuales mejoren. Que mejoren las de ahora, ¿sí? La verdad, las cosas es que esa es una buena aspiración, pero las pensiones futuras son las peores, digamos. O sea, las que vamos a tener en los próximos años. O sea, hay 20 puntos de diferencia en las tasas de reemplazo de las pensiones futuras. ¿A qué se debe eso? Define, David, tasa de reemplazo, que también es algo que se menciona mucho y de pronto la gente no lo entiende. Tasa de reemplazo es cuánto representa la pensión de tu remuneración durante la vida activa. ¿Y eso es un promedio de todo lo que ganaste en la vida? Bueno, ahí hay harta discusión, ¿cierto?, que por lo menos generó mi estudio y entonces hay distintas formas de mirarlo, digamos, pero digamos que eso es más o menos de lo que se trata, ¿cierto? Ya, y uno debiese tener de pensión, ¿qué porcentaje de lo que ganaba cuando trabajaba? No tenemos números, digamos, salvo el decir que en general en la OCDE una tasa de reemplazo de 66% es algo razonable, bastante razonable. Yeah. ¿Cierto? O sea, no es 100. Hay que considerar además que las personas pagamos mucho más, bueno, pagamos impuestos, pagamos
cotizaciones, ¿cierto? Cuando estamos trabajando en la vida activa, y ese porcentaje que se te descuenta de tu bruto es mucho más pequeño, digamos, cuando tú estás pensionado. Por lo tanto, lo que importa en realidad es mirar el líquido, ¿cierto? Cuánto le queda en el bolsillo a la persona. Entonces, si uno hace todos esos ajustes, efectivamente del orden del 65-66% es una buena tasa de reemplazo. Y a propósito de ese monto, también algo que se ha prestado para muchas discusiones, esto de que las AFP tenían una tabla en que calculaban cuánto le iban a dar a una persona cuando jubilaba, como si fuese a vivir hasta los 104 años. ¿Eso es así? Ya, esas son las tablas de mortalidad que las establece la Superintendencia de Pensiones. Simplemente es el regulador el que dice para efectos de las pensiones de retiro programado, estas son las tablas que ustedes tienen que usar como AFP. ¿Ya? Para poder, en el fondo, es cuando retiro programado es cuando tú ahorraste tus recursos y tú decidiste quedarte, en el caso actual, en una AFP, ¿cierto? Y que sea la AFP la que te va administrando esos recursos hasta que se te acabe. ¿Y qué va pasando? ¿No? Ya, y es así, divide hasta los 104. No, lo que tiene, o sea, la tabla de mortalidades en el fondo técnicamente es una distribución de probabilidades. O sea, las personas a los 65 años tienen una esperanza de vida, ¿cierto? De más de 20 años, los hombres, por ejemplo, pero efectivamente hay casos de personas donde llegan hasta los 100 años o algo más, digamos. Eso se considera dentro de la distribución de probabilidades, pero con una probabilidad muy baja, ¿cierto? O sea, hay un 0,02% de probabilidad que tú tienes, si cumpliste 65 años, de que vas a llegar a los 110. O sea, los 104 es como una regla que llega hasta los 104. Claro, en realidad hasta 110 el tope, ¿cierto? En la tabla se incluye hasta los 110, pero en estricto rigor, las pensiones no se calculan pensando que tú vas a llegar al máximo, tu expectativa de vida, el promedio de toda la gente que cumplió 65 no es 110, ¿cierto? Pero si tú ya si tú llegaste a los 100 años, estaremos de acuerdo en que tu expectativa de vida no es 98, ¿cierto? Porque ya llegaste a los 100. Claro. ¿Cierto? Entonces, tienes alguna probabilidad de llegar a los 110, ¿cierto? Básicamente en eso consiste. Ahora, y por eso es que la discusión que vimos en estos días cuando se estaba haciendo la votación sonaba un poco extraño, porque muchos diputados decían, no, lo que hay que hacer es acortar la tabla, ¿cierto? Es como, incluso es más, lo decían incorrectamente, decían hay que acortar la mortalidad, la tasa de mortalidad hay que cortarla como a los 80, como si dependiera de los diputados el que uno viva menos o más, digamos, ¿cierto? Por una ley. Pero por una ley. Imagínate, uno va a la oficina del sistema. Usted por ley debiese estar muerto hace 4 años, así que por favor retírese. Lo siento. Sí, o quiere tomar carta en el asunto, ¿cierto? Pero en este caso, básicamente lo que suena mal, digamos, ¿cierto? Y es incorrecto, es que solamente por el hecho de que alguien diga, mira, las tablas de mortalidad van a llegar hasta los 80 años, entonces ahora la AFP va a tener que distribuir la pensión de las personas en menos años. Y va a subir. Ergo suben las pensiones. Claro. Bueno, obviamente que hay un problema ahí, ¿cierto? Porque el problema es que hay algo que no estamos mostrando, que es qué pasa después, ¿no? Claro. Entonces, puede ser que yo quiera artificialmente subir las pensiones, pero ¿cómo financio la sobrevida de las personas? Que va a ser grande. Claro, pan para hoy, hambre para mañana. Y que va a haber un porcentaje, claro. Oye, David, en el poco tiempo que nos queda, a ver si podemos dibujar las expectativas de lo que debiese ocurrir en la discusión en el Senado, que entiendo se retoma después del asueto de febrero en el Parlamento. Exacto. Bueno, está bien difícil la cosa porque ya vimos lo que pasó cuando uno está cerca de una elección. Nosotros estuvimos cerca del plebiscito, ¿cierto? El plebiscito dividió a las personas. En general los actos eleccionarios tienden a dividir. Las personas, los distintos grupos compiten más bien para diferenciarse más que para juntarse. Y eso yo creo que nos afectó en la forma como se llevó a cabo esta discusión después del plebiscito. Fue bastante encontrada, digamos, ¿cierto? El gobierno le puso suma urgencia al proyecto, forzó las votaciones y miremos lo que pasó, digamos. Pasó
pero no es que haya quedado como en muy Ya. buenas relaciones. O sea, ¿tú ves difícil que se pongan de acuerdo en esta pasada? Está difícil porque tenemos las elecciones parlamentarias muy cerca, Ya. ¿no? Y en un escenario O sea, ideal, y revisando, digamos, tu expertise técnica, donde hay que poner acentos desde la ciudadanía a lo que sí debiese aprobarse, los consensos que sí debiesen lograrse para lo que todos anhelamos, ¿no? Una discusión de más de 10 años ya y trabadísima, tener mejores pensiones. Sí, mira, yo expreso mis deseos de que la reforma se base en los datos. Los datos dicen que las pensiones futuras están más deterioradas que las pensiones actuales. Puede ser que eso no le haga sentido a la gente, ¿cierto? Porque la gente mira hoy día, aumentar el ahorro requiere también aumentar la de jubilación. Eso no está tampoco en el menú de la reforma, y muchas veces la gente lo ve como algo contrario, pero en el fondo es básicamente la realidad. Yo creo que nos han faltado gobiernos o autoridades que le hayan dicho a las personas que para mejorar pensiones lo que tenemos que hacer es sacrificios. O sea, ahorrar es un sacrificio, ¿cierto? Sí. Siempre es mejor un retiro, es mejor un consumo hoy día. Ahorrar es un sacrificio. Trabajar más o extender la edad de jubilación es un sacrificio que hay que hacer. No hemos tenido autoridades que le hayan dicho a las personas tenemos que hacerlo, es lo que tenemos que hacer. Yo diría, es lo que siempre nos han enseñado nuestros padres, nuestros abuelos, ¿cierto? De que no hay nada que venga así de fácil, y cuando tratamos de buscar atajos nos metemos en líos, como vimos. Bueno, Como y como decía Churchill, creo, esto de que necesitamos dirigentes que piensen no en la próxima elección, sino en la próxima generación. Que eso es muy complejo. Eso es clave para pensiones, porque cualquier cosa que hagamos o no hagamos hoy día, el impacto se mide no solamente de aquí a 2 años, a fines de este gobierno, sino que en 70 años. Sí, claro. Entonces es difícil, ¿cierto? No es una reforma fácil. Sí, yo creo que tenemos tanto para conversar, David, que vamos a tener que volver a contactarnos para seguir en la medida que esto esté en la discusión, y que parece que va a estar por un buen rato, genere más y más dudas. Muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao. Gracias, David. Podríamos incluso ponerle nombre a esta sección, el oráculo de Bravo. ¡Bravo! ¡Bravo! No, se pasó, aclarando muchas dudas respecto de un tema que es árido, pero tremendamente sensible para todos. 7 de la tarde en